todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos en la parashá número 13, que lleva por título en hebreo Shemot, que al traducir a español significa nombres. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos apartaste entre las naciones, entre los pueblos, para entregarnos tu bendita Torá, enseñarla, ayudarnos a obedecerla y darnos la oportunidad de enseñar a los demás. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos entonces en el capítulo 2 de Éxodo, Shemot 2, y hemos visto el nacimiento de Moshe, la estrategia usada por Jocabet, su madre, dirigida por el Ruach HaKodesh para preservar la vida de este precioso niño, que su madre lo ve con un propósito diferente, lo pone en una canastilla calafateada con brea. Y estuvimos viendo esa palabra calafatear con brea, especialmente brea, que significa expiación, redención, y nos habla del Mesías. Recordemos que en cada porción de la Torá vemos un dibujo profético de el Mesías, Yeshua, desde el principio. Entonces vimos también lo importante que es que Aarón, el hermano de Moshe, significa hermano del arca. Ak, hermano. Aarón es arca. Esa es la palabra en hebreo. Y qué impresionante, porque todavía no había nacido Moshe cuando Aarón le pone el nombre el hermano del arca. Y entonces Moshe es como el portador del arca, o más bien el portador de la Torá, el arca portadora de la Torá, que así sería años después cuando él recibe, como un recipiente, él recibe la Torá como una ketubá, para transportarla, llevarla, ministrarla, enseñarla, obedecerla y dirigirla hacia todo el pueblo de Israel. En Romanos 3:25, antes de continuar con el capítulo 2 de Éxodo, vamos a Romanos 3:25 para ampliar un poquito más de esto. Dice Pablo en Romanos 3:25, Yad Hei Bahei dio a Yeshua como capará, es decir, como expiación, por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yahweh. Entonces ahí está hablando Pablo utilizando el término capará, que es como cobertura, como expiación, que es el mismo término que se utilizó para calafatear la canastita donde pusieron a Moshe. Entonces tipo de redención, tipo de cobertura, de protección. Y el libro de Primera de Juan 2.2, Yohanan escribe lo siguiente. Primera de Juan 2.2, también Él es el capará por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahí está hablando Juan entonces diciendo que Yeshua es el capará, es decir, la cobertura, la protección, la impermeabilización, la expiación. Eso es lo que está diciendo la propiciación, es lo que está diciendo Juan al utilizar esa palabra capará. De igual manera ahí, más adelante en Primera de Juan 4, capítulo 4, verso 10, dice, esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser capará por nuestros pecados, para hacer la expiación, para hacer propicio, para hacer cobertura, es lo que está diciendo allí. Recuerda cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron una cobertura de hojas de higuera, pero esa cobertura no era apropiada. El Eterno los cubrió con pieles de animales, más apropiada, pero para eso se necesitó que Yahweh sacrificara esos animales para poder sacarles la piel y ponérsela a sus hijos. Qué hermoso, eso es lo que se llama capará, protección, cobertura, Baruch Hashem. Bien, entonces ahora sí avancemos en Éxodo 2, verso 11. Éxodo 2, verso 11 dice, algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un misrita golpear a un hebreo, es decir, vio a un egipcio golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Aquí avanza la historia ya y nos encontramos con Moshe ya crecido, ya como un joven, ¿verdad? O más bien tenía más o menos como 40 años aproximadamente.
en esta experiencia, y él sale a ver los trabajos que están haciendo los esclavos hebreos, dirigidos o más bien oprimidos por los soldados egipcios o por los capataces egipcios, y ve que hay un egipcio golpeando a un hebreo. La escritura nos dice en el verso 11, a uno de sus hermanos. A uno de sus hermanos. Significa que ya Moshe había entendido cuál es su identidad. Es bien importante esto porque Moshe es prohijado por la hija de Faraón. La hija de Faraón, ¿qué representa? Faraón representa el antimesías, el instrumento utilizado por el enemigo para crear un sistema de opresión a la humanidad y con el propósito de alejarlos y olvidarles de la Torá, de la palabra de Elohim. Pero Moshe, que crece dentro de ese palacio, dentro de ese gobierno, es diferente, porque él tiene una identidad en su sangre, y es una identidad hebrea. Es lo mismo que pasó con nosotros. Igual, nosotros también nacimos en Egipto, crecimos en Egipto, pero un día el Eterno despertó en nosotros nuestra identidad hebrea, Baruch atah Adonai. Y vemos que en este pasaje se repite 2 veces la frase sus hermanos, hablando de los hebreos. Voy a repetirlo. Verso 11 del capítulo 2 de Shemot, Éxodo. Algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un egipcio golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Nota que repite la frase 2 veces, sus hermanos, hablando de los hebreos. Esto muestra 2 posibles interpretaciones, ya que las escrituras no son precisas en ese punto. De un momento a otro dicen que son sus hermanos, vio golpear a uno de sus hermanos, pero ¿en qué momento él toma conciencia de eso? En primer lugar, podemos ver que Moshe siempre supo sus orígenes y por eso se sentía como parte del pueblo hebreo. En segundo lugar, que Moshe no sabía sus orígenes, pero sentía un fuego en su ser por esa gente que no sabía cómo explicarlo. No sabía cómo explicarlo. Y como él mismo es el que escribe la Torá, cuando Yahweh le dice lo que tiene que escribir, le dice, escribe ahí, que cuando tú saliste a ver a tus hermanos, tú viste a alguien que golpeaba a un hermano. Entonces ya el Eterno le dice, él es el que le guió a Moshe para escribir la Torá. Moshe escribe la Torá, él es el que la escribe con su puño y letra. Entonces, todo esto está dirigido por la sabiduría de Elohim y por su memoria, que a no se le escapa nada. Y lo que él dijo que se escribiera, se escribió, eso fue lo que Moshe escribió. De la misma manera, nos sucedió a muchos de nosotros. Aun cuando no entendíamos el porqué de esa afinidad con la nación de Israel, ni por qué hacíamos nuestros sus conflictos, en el fondo algo establecía que eran nuestros hermanos. Recordemos cuando llegó esa bandera de Israel a la congregación cristiana donde pertenecíamos, cuando sonó ese shofar por primera vez, cuando vimos las danzas hebreas, en los trajes de las hermanas danzando, música hebrea, las canciones de Paul Wilbur, las canciones de Jonathan Searle, las que llegaron, las que comenzaron a sonar. Aún algunos cantantes cristianos metían allí letras de música hebrea y eso despertaba en nosotros nuestra identidad y algo nos decía que pertenecíamos a ese pueblo, y es que somos Israel, Baruch atah Adonai. En el verso 14, capítulo 2 de Shemot, verso 14, él replicó, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Moshe se asustó y pensó, así que el asunto se sabe. Moshe se asustó y pensó, así que el asunto se sabe. Es decir, cuando Moshe ve que este egipcio maltrata a su hermano, Moshe lo golpea de tal manera que lo mató y lo escondió, lo enterró, lo ocultó, y él pensó que nadie se iba a enterar del asunto. Y en otra ocasión Moshe sale a revisar los trabajos y ve a 2 hebreos discutiendo y peleando. Y Moshe interrumpe y les dice, ¿por qué ustedes pelean? ¿Por qué están ustedes en conflicto? Ustedes son hermanos. Y uno de ellos le dice, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio?
Y Moshe se dio cuenta que ya el asunto se sabía. Y en este versículo hay dos asuntos importantes. Primero, que el pecado nos resta autoridad. Cuando Moshe decide enfrentar y corregir el mal en su hermano, éste le toma en poco debido a su anterior pecado, y esto a su vez genera temor. Y eso es muy importante, porque si nosotros queremos influenciar con autoridad, debemos ser ejemplo. Moshe no debió haber matado a ese egipcio. Moshe debió simplemente separarles. Él tenía autoridad de todas maneras, era príncipe. Entonces, pero él dejó que su ira y su enojo se saliera de control, y dio como resultado un asesinato. Sin embargo, podemos aplicar Romanos 8, que a los que amamos a Elohim todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí el Eterno tomaría esta como una razón para que Moshe huya de Egipto. Hay muchas cosas que nosotros podemos identificar en nuestra vida, de errores que cometimos mientras que estábamos en Egipto, y que nos llevaron a salir de Egipto por esa necesidad de socorro, de auxilio, de, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y él rápidamente dice, mi socorro viene de Yad-Heh Bahei, que hizo los cielos y la tierra. Eso fue lo que Moshe dijo, wow, aquí ya estoy corriendo peligro, mejor salgo de todo esto y yo voy a buscar mi propio futuro. Generó temor, esa falta de autoridad, y que ya se hubiese descubierto. Por eso ese varón hebreo le dice, ¿tú quién eres? ¿Quién te puso a ti como gobernante sobre nosotros? O sea, como quien dice, lo que tú digas no tiene sentido, no importa, porque tú cometiste un grave error. Y de pronto también el enemigo va a acusarnos de cosas del pasado para quitarnos autoridad en el presente. Pero no te dejes influenciar por ese pensamiento. Porque si tú pediste perdón y te arrepentiste, hiciste un teshuvá, ahora que estás en la transición a raíces hebreas, no habrá diablo que te pueda acusar. Por eso dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Si Yeshua fue el que murió, y más todavía el que resucitó y el que nos defiende. Porque eso fue errores del pasado, y que fueron realizados y se presentaron por equivocaciones nuestras, pero que de todas maneras el Eterno las tornó a nuestro favor. Así que no te opaques, no te debilites, no te desinfles por las cosas que pasaron, porque el Eterno ya enterró eso en el fondo del mar. Y ahora tú tienes un llamado para desarrollarlo hoy, en el presente, y enfocarte hacia el futuro, a unas alturas grandes de obediencia y de influencia de autoridad. Lo segundo es que Moshe no es reconocido por quien es. Básicamente, la primera pregunta que le hacen es, en otras palabras, ¿qué autoridad tiene sobre nosotros? Ya que las palabras príncipe y juez aluden a cargos con autoridad. ¿Quién te puso por príncipe? ¿Quién te puso por juez en medio de nosotros? Y en definitiva, aquí hay algo bien hermoso que el Ruach HaKodesh me da en este momento. Y es que lo que el enemigo dice a través de personas que te desafían y te confrontan es realmente una clave para que tú sepas a dónde el Eterno te quiere llevar. ¿Quién te puso por príncipe y por juez sobre nosotros? Es decir, que el enemigo está hablando diciendo, lo que tú estás llamado a hacer, no lo vas a poder hacer porque acabas de cometer un gran error. Entonces simplemente es pedir perdón por esos errores, hacer tikkun, techuvá, corregir y listo. Nos fuimos para el propósito del Eterno. No fuimos encaminaditos para eso, que es lo que el enemigo no quiere. Pero él habla, y el enemigo, el Eterno lo usa para que hable cosas que a nosotros nos confrontan, pero que realmente nos está diciendo, por ahí es que el Eterno te quiere llevar, como príncipe y gobernante sobre tu pueblo. Baruch Hashem. De la misma manera, en su primera venida, Yeshua no es reconocido por quien es entre los principales líderes religiosos de su tiempo. Y de igual manera, en cierta ocasión le preguntaron, ¿con qué autoridad haces lo que tú haces? Tremendo, ¿con qué autoridad haces lo que tú haces? Muy importante, yo creo que podemos irnos allí para leer un poco y tener más claro lo que nuestra parashá nos quiere decir. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20 es una preciosa narración en el verso, vamos a leer desde el verso 1. Lucas 20, verso 1, la autoridad de Yeshua, dice mi Biblia Sefer Dabar, y dice,
Un día, cuando Yeshua enseñaba al pueblo en el templo, anunciando la Besorá, los principales Kohanim y los maestros de la Torá, junto con los ancianos vinieron a él. Es decir, vino una estampida de adversarios y de gente que le iban a confrontar. Y le dicen en el verso 2, dinos qué semijá tienes que te autoriza a hacer estas cosas. ¿Quién te dio esta semijá? O sea, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú hablas esto? ¿Con qué autoridad tú estás influenciando al pueblo? ¿Quién te dio esa semijá? Es decir, le están diciendo, como yo te estaba explicando, tú estás llamado a hacerlo, pero dinos quién te la dio. Porque no nos gusta tu forma como nos confronta. Porque no nos gusta tu forma de predicar. Porque no nos gustan las palabras que tú usas contra nosotros. No les gustaba, pero ellos mismos dicen, ¿quién te dio esa autoridad? O sea, están reconociendo que tiene autoridad. Lo que ellos quieren saber es quién le autorizó esa autoridad. Entonces la respuesta de Yeshua en el verso 2 es, en el verso 3, él respondió, yo también les haré una pregunta. Me encanta cuando Yeshua contesta con otra pregunta. Yo también les haré una pregunta. Díganme, ¿la inmersión de Yohanan era del cielo o proveniente de los humanos? Ellos lo discutían entre sí mismos diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Porque muchos no se sumergieron en el Tevilá de Yohanan. Pero si decimos provenía de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Yohanan era un profeta. Así que respondieron, no sabemos de dónde vino. Y Yeshua les dijo, entonces yo tampoco les diré por cuál semijá hago estas cosas. Es decir, con qué autoridad hago estas cosas. Y enseguida les cuenta la parábola de los labradores malvados. De un hombre que plantó una viña, se la arrendó a unos campesinos, se fue lejos, y después de un tiempo envió a unos sirvientes para que recibieran la parte de la cosecha, pero le enviaron con las manos vacías y los golpearon. Y luego envió a otros, los insultaron y también los enviaron con las manos vacías y los golpearon. Y luego entonces el dueño de la viña dijo, enviaré a mi hijo, a quien amo, y quizás lo respetarán a él. Pero cuando los arrendatarios lo vieron, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para que la herencia sea nuestra. Y lo echaron fuera de la viña, lo mataron. Está hablando de Yeshua. ¿Qué les hará el dueño de la viña?, preguntó Yeshua. Vendrá y pondrá fin a esos campesinos y dará la viña a otros. Cuando el pueblo oyó esto, dijo, Elohim no lo permita. Pero Yeshua, con una mirada penetrante, les dijo, entonces, ¿qué es esto que está escrito en el Tanakh? Es decir, en la Torá. La misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero si cae sobre él será triturado hasta convertirlo en polvo. Impresionante. Luego viene la pregunta del tributo. ¿Es lícito dar impuestos al César? Yeshua dice, dame una moneda. ¿De quién es la cara de esa moneda? De César. Pues dale al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. De esta manera, mis amados hermanos, nuestra parashá nos amplía el concepto de autoridad, que precisamente es el que le están diciendo a Moshe, ¿con qué autoridad tú nos estás diciendo que por qué discutimos, que por qué peleamos? ¿No te acuerdas que tú mataste a un egipcio? ¿Nos vas a matar a nosotros como lo hiciste con él? ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? Esa pregunta es clave, porque ahí está estos hebreos hablándole a Moshe, casi que profetizándole con esa pregunta el llamado que Moshe tiene. Y Moshe entiende que hay una confrontación correcta, y por eso él tiene temor y él huye. Y hay un temor allí que tiene varios ingredientes. Primero, temor de lo que va a hacer Faraón con su vida, porque se entera de que mató a un egipcio. Y esto da luz entonces de que hay un traidor en el palacio, de que Moshe siempre ha conocido su identidad hebrea y ahora mata a un egipcio. Quiere decir que se va a rebelar contra Faraón y lo que le espera es la muerte. Entonces huye de allí, pero hay otro temor, hay otro, o más bien dicho, otro ingrediente en ese temor, y es estar consciente del propósito que Elohim ha puesto en su vida. Y por eso él huye, para tener como un encuentro con Elohim
y entender cuál es realmente su propósito. Padre, te damos gracias por lo hermosa de tu Torah y lo bello de cada mensaje, de cada instrucción, de cada historia, especialmente las historias de personajes como Joseph, como Moshe en este caso, que nos revelan tanto el ministerio de redención de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, como también el ministerio que tú nos has puesto a cada uno de nosotros, el llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros. Tendremos opresión, tendremos oposición, nosotros mismos cometeremos errores en contra de ese mismo llamado, pero tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias, te suplicamos que también ese propósito se cumpla en nuestros hijos y en nuestra descendencia, para gloria tuya. Amén y amén.